Saludos cordiales a los amigos de TVC, El Comercio TV. Se incorporan en este momento a la señal de Radio Quito Platinum FM para nuestra siguiente entrevista, que es con Elizabeth Cabezas. Ella es asambleísta, ha sido presidenta de la Asamblea Nacional y queremos un poco mirar el pulso político del país a través de lo que ha sido la tarea legislativa del año que concluyó y, por supuesto, las perspectivas. La Asamblea ha avanzado con ciertas dificultades, aprobó algunas leyes importantes, otras quedaron allí. ¿Qué tan difícil es manejar una Asamblea con la dispersión de los bloques? Bienvenida, gracias por estar aquí y un buen año también. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo para ti, para todos quienes nos están mirando a través de las distintas emisoras, televisión y radio. Y sobre todo también permíteme saludarles y desearles un feliz año, un 2020 diferente, con bienestar, con paz, con tranquilidad, que es lo que todos los ecuatorianos anhelamos en eso, realidad, ¿no? Y diferente también. Seamos optimistas y pensemos que así va a ser. ¿Cómo hacemos para que sea diferente? A ver. Bueno, creo que hay muchas cosas que complican este año, el 2020, por ser un año netamente electoral, va a tener un tópico y una actividad, yo diría, más intensa en el ámbito confrontativo de lo que ya hemos venido teniendo. Que hacia allá va a ir este 2020, ¿no? Que el tema electoral va a primar en los debates. Ahora, empecemos un poco mirando cómo fue 2019. ¿Cuáles fueron, desde su parecer, las principales dificultades que tuvo la Asamblea Nacional en el trámite de las leyes? La coordinación con el Ejecutivo, que siempre es una cosa difícil y máxime si se trata de bloques dispersos como los hay en la Asamblea Nacional. Bueno, definitivamente lo que ha pasado en la Asamblea, recordemos y haciendo una visión en retro del periodo 2019, cuando yo estaba presidiendo la Asamblea Nacional, ya era una composición diversa, claro, similar a la que ahora existe. Sin embargo, en este momento yo diría, tal vez las posiciones de dos alas dentro de la Asamblea Nacional son más radicales, en este caso el Partido Social Cristiano y RC, que se han evidenciado muchísimo más, yo diría, confrontativos, a pesar de que RC ha tenido posiciones de apoyo a ciertos temas dentro de la Asamblea Nacional, cosa que no pasó en mi periodo, en donde obviamente teníamos diferencias muchísimo más marcadas. Aun cuando sea para recordarlo, ustedes hicieron una reunión, usted la propició con jefes de bloque, se pusieron un listado de 40 normas para aprobar en ese entonces. De aquellas, ¿cuántas lograron aprobar y qué diferencia con el momento actual? De las 17 normas propuestas, me parece, a debate se aprobaron 11, ¿no? Sí, bueno, definitivamente yo había hecho una agenda legislativa que marcó un camino para la Asamblea Nacional. Dentro de esa ruta y de ese camino, varias se han seguido avanzando, porque obviamente, más allá de quién presida, son prioridades para el país y eran trabajos avanzados dentro de las distintas comisiones que debían, obviamente, ser ya aprobados en el transcurso del tiempo. Uno de ellos, el mismo Código de la Democracia, que estaba dentro de las prioridades que yo había definido, el tema fundamental de la nueva ley que llegó, que sabíamos que estaba en camino y venía siendo anunciada desde muchísimos meses previos, ahora llamada la simplificación de trámites y que está en este momento inclusive yo diría un poco en tela de duda con la demanda de inconstitucionalidad que plantearán, entiendo, los sectores empresariales, pero existen algunas otras que están bastante avanzadas, como es el tema, por ejemplo, del Código de la Salud, un código que se trabajó bastante, que ha tenido unos debates intensos dentro de la Asamblea Nacional, pero que finalmente todavía mantiene temitas en donde hay, yo diría, ciertas posiciones que lograrían hacerlo todavía complejo en su aprobación. Elizabeth, reconozcamos dos cosas. Primero, la complejidad del bloque oficial, Alianza País, se haya dividido. Esto viene no de ahora, de antes. La Revolución Ciudadana tiene un parecer, tiene una corriente, el bloque de Alianza País tiene otra. Yo diría que también no todos los apoyos que podría tener el presidente Moreno han sido fáciles de obtener del propio bloque de Alianza País. Esto es una realidad política que estamos viendo, ¿no? ¿A qué se atribuye o a qué se debe eso? Bueno, yo creo que hay temas esenciales que los hemos discutido al interno del movimiento y también entiendo que dentro del Ejecutivo se ha topado, y creo que esto pasa primero porque definitivamente Alianza País fue quien
ganó las elecciones en el momento, en el 2017, y pues obviamente en este momento quienes están alrededor del presidente no necesariamente coinciden con todas las propuestas que Alianza País hizo en su momento. Entonces esto generó, yo diría, una distancia entre lo que el movimiento había planteado en un momento determinado y quienes están ejecutando ya la política pública. O sea, se requiere más pulso político A mí me parece que se requiere más cada pulso cosa político y también yo diría más procesamiento de ciertos temas que nosotros, y lo digo además en primera persona, cuando yo presidí la Asamblea Nacional, en muchas ocasiones sugerí ciertos mecanismos de relacionamiento que hagan que estas distancias se acorten y que permita que existan mejores niveles de diálogo y mejor entendimiento en muchas de las decisiones que el Ejecutivo puede tomar. Entonces ahí me parece que todavía no se logra ese relacionamiento adecuado y ese nivel de diálogo que si bien se da es superficial y no permite conocer con profundidad las decisiones que se están Ahora, yo no adoptando. quisiera entrar ahora mismo en una crítica directa a la gestión del presidente Litardo, menos si él no está aquí presente, sobre todo porque yo sí lo he criticado en los espacios que me corresponde como opinión, pero parecería que ese cambio le costó trabajo a la Asamblea, las comisiones no terminan de constituirse plenamente, ahí ha habido unas velocidades extrañas que a lo mejor se han corregido en algo hacia el final del año 2019. No sé cómo ve usted eso. A ver, yo creo que hay que hacer aquí una diferenciación en el análisis y poner un punto de separación entre dos partes del periodo de gestión dentro de la Asamblea Nacional. Uno, cuando el bloque de gobierno era una mayoría, un punto de separación que se marcó con claridad fue cuando yo ya asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, en donde, a pesar de esta distancia con RC, ellos siguieron presidiendo las comisiones en función de la conformación original. Claro, por lo tanto, se conformó la exactamente, Asamblea. por lo tanto, para quien conoce del manejo legislativo interno, para mí fue extremadamente, yo diría, complejo manejar un CAL totalmente contrario a la decisión de muchos de los temas que estábamos tratando y un grupo de comisiones que obviamente estaban presididas por un grupo de asambleístas que lo menos que tenían era voluntad para apoyar a la gestión. Pero la reorganización posterior para los siguientes 2 años, si bien es cierto que tomaba en cuenta otro nuevo mapa político, finalmente no fue lo suficientemente efectiva porque ni siquiera se lograron completar todas las, digamos, claro, las por cabezas eso de las yo hago comisiones, en esa fin. diferenciación, Sí. porque a pesar de la complejidad en la que yo presidí la Asamblea Nacional, hubo una normalidad, diría yo, en el funcionamiento de las comisiones, a pesar de tener unas posiciones contrarias Y tensiones, claras ¿no? y además exactamente poca voluntad política de colaboración. En este siguiente periodo, cuando aparentemente existía, yo diría, una concertación que fue realizada en primera línea en función de elegir un presidente de la Asamblea, luego hemos visto en el camino que efectivamente hay varias comisiones que no lograron funcionar en la línea de lo que se planificó y que este momento han dado muy poco resultado, como por ejemplo la misma Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que tiene un tema fundamental entre manos y que está dentro de los temas prioritarios de la Asamblea como temas legislativos, que es la reforma del Código Orgánico Territorial. Ahora, reconozcamos que toda esa complejidad afecta a la imagen de la Asamblea. Sabemos que los congresos, los parlamentos, las asambleas, en todo el mundo tienen una hiperobservación, si se quiere, de la opinión pública y son más cuestionados y señalados porque es el músculo político donde se vive el país. Pero la sensación es que la relación, la coordinación ejecutivo-legislativo no ha sido la más adecuada. A veces ha funcionado, otras veces ha sido ineficiente. Bueno, yo lo he dicho públicamente y no creo que es una crítica a la gestión del Ejecutivo, pero sí me parece que se necesitan ciertas habilidades ahí, ¿no es cierto?, de relacionamiento en el que no pasa por imposición de temas, sino más bien por debate de temas, en donde existen el Ejecutivo cosas ni siquiera se importantes. enteraban de cómo pensaban los diferentes bloques de la Asamblea o el propio bloque de Alianza País Casa Adentro. Bueno, yo creo que faltó profundización en eso, porque, por ejemplo, el debate de la misma ley de simplificación de trámites que se llamó en una segunda etapa, en la primera etapa fue la famosa ley urgente económica, ¿no es cierto? Fue un ejemplo de eso. Muy O sea, importante, porque también hay que reconocer que se llega a la Asamblea, después, primero hubo unas decisiones de carácter económico que le competen al Ejecutivo, ir con el Fondo Monetario Internacional, pero se presumía que en esos 6 meses
todo este proceso del acuerdo nacional que varios actores políticos del Ejecutivo estaban llevando adelante, era para propiciar una atmósfera social suficiente para llegar a la Asamblea con un proyecto por lo menos discutido, consolidado, no en un 100%, porque eso no existe en ninguna sociedad, no hay sociedad perfecta, pero por lo menos con un rango social de conciencia de que había que hacer ciertos ajustes. Y lo que vimos en la calle, lo que terminamos viendo en octubre, es que eso no había sucedido. La sociedad ni se enteraba que era necesario y el camino elegido por el Ejecutivo, el tema, por ejemplo, de la liberación de combustibles. O sea, ahí hay un factor político que, bueno, prendió fuego. Sí, definitivamente coincidimos. Yo creo que hubo un error de procesamiento. Efectivamente, la expectativa era de que estos acuerdos lleven justamente a procesar una ley que, como usted bien lo dice, no en un 100%, pero al menos esté conocida y entendida por quienes iban a ser los involucrados en estos casos, sector transportista, por ejemplo, sector industrial, sectores empresariales, que fueron, yo diría, los más topados en este procesamiento de esta ley, pero eso no se dio, definitivamente. Si esa gestión social, yo no digo no hay ley perfecta y no hay unanimidad en un país, pero para decir, bueno, va a haber lo que unos llaman compensaciones, otros las focalizaciones, y eso hubiese sido suficientemente comunicado a los diferentes sectores sociales, ese trámite se hubiese complicado menos. Yo creo que sí, fíjese que cuando yo presidía la Asamblea Nacional, porque este tema de la ley no es un tema de 3 meses atrás, era un tema que se venía pensando y procesando desde muchísimo tiempo atrás. Tiene relación con la ley aprobada el año pasado. Así es, yo justamente en una conversación que mantuve con el presidente le había dicho y justamente le había sugerido que un tema de eliminación en el tema de subsidios tiene que ser bien procesado y sobre todo que más bien busquemos un mecanismo de focalización progresivo, que es lo que varios, exacto, pensaban, y que existen sectores en donde es evidente que existe un favoritismo, por decirlo de alguna manera, un subsidio, y que en esos sectores se podría ir trabajando de a poco, ¿no es cierto? Técnicamente pensado y socialmente amigable, digamos. Totalmente de acuerdo. Más aún cuando se sabe que el tema de eliminación de subsidios es un tema tan sensible, o sea, definitivamente, exacto. Entonces, me parece que sí hubo, yo diría ahí, un exceso tal vez de confianza, pensar que porque se habla con 2 o 3 líderes políticos o con 3 o 4 asambleístas de distintas bancadas, el tema ya estaba procesado. Entonces creo que hay un error evidentemente político en ese procesamiento que impidió que esto se dé y sobre todo que le puso al país en un riesgo latente tan evidente que sacó a florecer, diría yo, otro tipo de conflictos, otro tipo de problemas. Hubo violencia, hubo vandalismo. El gobierno sí que estuvo en riesgo de, no sé, de caerse, qué sé yo. También mostró otras cosas que son necesarias para poder avanzar ahora. Que para hacer una ley de esta naturaleza hay que hablar con todos los sectores, hay que tener, sí, fundamentos técnicos, pero también sensibilidad social. Y también yo diría que entre el primer proyecto urgente y el segundo, este que se acaba de aprobar, que tiene también sus puntos polémicos, hay una distancia en el manejo de la relación Asamblea Ejecutivo, con la propia reunión del presidente de la República con los jefes de bloque, por ejemplo, como una llave para abrir una puerta, ¿no? Fíjese, yo creo que hay ciertos gestos que pueden cambiar las disposiciones de las personas y que pueden dar un giro de 180 grados en ciertos temas. Y eso fue un punto gravitante a favor del presidente, quien asumió primero, en primera instancia, como presidente de la República, ese relacionamiento que es necesario con los bloques de los asambleístas y luego esa interlocución en donde obviamente se ponía en conocimiento de todos ellos cuál era el enfoque y la claridad y los objetivos que la ley perseguía. Yo creo que ahí... No quiere decir para nada que los bloques estén de acuerdo, ni sean alfombras, ni sean ovejas, ni sean alzamanos. Cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Por supuesto, en un proceso democrático creo que es fundamental primero el relacionamiento a sabiendas de las distancias y las diferencias de líneas y de pensamientos que se puedan tener. Pero es importante esa conversación directa. A veces la interlocución genera, yo diría, no solamente distorsiones en el mensaje, sino muchas veces mal relacionamiento que impide que esas cosas fluyan. Una cosa, de lo que se aprobó ahora, fue polémico también el último día del año en la legislatura. ¿Qué le queda como esencial del proyecto aprobado, el 30 de la ley de simplificación, se llama ahora, ¿no? Simplificación de tributos, sí. Bueno, definitivamente esta fue una ley muchísimo más acotada, más corta, que buscó
yo diría, enfocarse en un tema fundamental que era el recaudatorio en beneficio de las necesidades fiscales del Estado. Y en esa línea se lo planteó de esa manera. Sin embargo, este momento, por los problemas que son públicos, hay esta posible demanda de inconstitucionalidad que pone en riesgo la recaudación que durante el 2020 tiene que hacer el Estado, sobre todo en los sectores empresariales, para lograr cumplir no con todo el déficit que el país va a tener, sino con una parte pequeña, pero que de algo servirá justamente para las necesidades de inversión y de financiamiento. Múltiples, por cierto. Vamos a hablar después de un momento con Elizabeth Cabezas, ya en Radio Quito y Platinum FM, puesto que nos desprendemos de la señal del Comercio TV, de ese año político 2020. Los que quieren se pueden quedar en la señal de Radio Quito, Platinum, o hacerlo a través de la página web del Comercio, y a los televidentes nos despedimos. Después de un momento estamos con ustedes. Está con nosotros Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional.